Estimados todos, muy buen día para nosotros desde Latam Business Conference y ADIMET. Un gusto tenerlos con ustedes. Agradecer a los más de 350 personas que se registraron en esta actividad. Para nosotros es un desafío poder entender la problemática y lo que quiere en este caso la nueva candidatura respecto al tema de la innovación como agente de transformación del sistema de salud en Chile. Así que muy agradecido en este sentido. Y sin más preámbulos, quiero conceder la palabra a Lorena Bustos, quien va a moderar esta sesión. Hola, muy buenos días. Soy Lorena Bustos, periodista, directora de la agencia LATCOM. Todos bienvenidos al conversatorio digital La Innovación como agente de transformación del sistema de salud en Chile, una mirada desde los presidenciables organizados por la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, ADIMET, en colaboración con Latam Business Conference. Estos 2 últimos años, sin duda, nuestro país se ha enfrentado a importantes desafíos, junto con la prioridad de controlar la pandemia. En materia de salud también nos enfrentamos a lo que se ha llamado la pandemia 2.0, es decir, a coger la avalancha de todas aquellas patologías que debido a las cuarentenas y las restricciones de movilidad no fueron atendidas durante este periodo. Junto con ello, nos encontramos viviendo un proceso cívico inédito en nuestra historia, de creación de una nueva constitución y además a puertas de una elección presidencial. Es por ello que como asociación gremial, ADIMET ha considerado de suma relevancia conocer la visión de los equipos de salud de los presidenciables sobre el rol de la innovación en nuestro sistema de salud, tema que hoy nos convoca. Para comenzar este webinar, quisiera invitar a Cice Fernández, presidenta de ADIMET, a entregar unas palabras de bienvenida. Buenos días a Cice, gracias por acompañarnos. Buenos días, Lore, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Lorena. Y bueno, como Lorena les contaba, este 2021, Chile se ha enfrentado a importantes desafíos, ¿no? Junto con la prioridad a nivel mundial de manejar esta pandemia por COVID-19, estamos viviendo un proceso cívico inédito en su historia donde convive este proceso constituyente con las elecciones presidenciales a puertas. Como asociación gremial de las empresas innovadoras de dispositivos médicos, nos encontramos súper atentos en estos procesos con el fin de poder contribuir desde nuestra experiencia a que la población de Chile pueda acceder a más, mayor y mejor salud de calidad, ¿no? Y la palabra acá de calidad adquiere mucha relevancia porque queremos mejor y más acceso a salud de calidad. Y bueno, los dispositivos médicos están presentes en todo el ciclo del paciente, por ello queremos colaborar en un abordaje integral a las diferentes patologías, en especial a las de mayor relevancia para la salud pública, con soluciones tecnológicas que permitan mejores diagnósticos, tratamientos, rehabilitación de las personas, por ejemplo, disminuyendo listas de espera, tanto GES y no GES, que sabemos que en nuestro país, además de todo las demandas y los desafíos que tenemos en el sistema de salud, producto de la pandemia, hoy día se nos agregan los tremendos desafíos que tenemos también en términos de listas de espera, ¿no? Que han llegado a sus máximos históricos. Y necesitamos trabajar en cómo podemos solucionar todos los actores esas listas de espera para el mejor bienestar de la población de nuestro país. La innovación está en nuestro ADN como asociación. Estamos convencidos del poder de la tecnología y sus avances para cambiar y mejorar la vida de miles de personas. Y así como innovamos en los sistemas de atención médica, comprometidos para que sean más cercanos, con mejor capacidad de respuesta y con la entrega de resultados más confiables de calidad y seguros para los pacientes. Buscamos que estas innovaciones lleguen efectivamente al paciente, por eso trabajamos no solo en servicios y soluciones relacionadas con diagnóstico, tratamiento y seguimiento, sino que en la búsqueda de modelos, mecanismos y políticas que favorezcan el acceso a todos a mejor tecnología de salud. Y acá, de vuelta, no estamos hablando como asociación solo de productos, ¿verdad? Ni de tecnologías por sí solas, sino que también de soluciones que en un todo permitan un mejor acceso a todos los pacientes. Bueno, y en este contexto hemos querido generar este conversatorio para conocer las miradas y propuestas de los representantes de salud, de los presidenciables respecto al rol de la tecnología y los dispositivos médicos y la transformación del sistema de salud. Estamos muy contentos de poder haber logrado este espacio en su agenda. Sabemos que ha sido bien desafiante, estamos a puertas de la elección, estamos seguros que están con la agenda 1000, pero agradecerles de sobremanera el espacio, ¿no? Y escucharlo, los voy a dejar con Lorena ahora para comenzar con la moderación, escucharlo en términos de
cuáles son estas agendas, cuáles son esas miradas, y cómo podemos de vuelta trabajar todos en conjunto. Nosotros como Adimech estamos convencidos que para avanzar en salud lo tenemos que hacer con todos los stakeholders claves, públicos, privados, etcétera, para poder avanzar como sociedad en el sistema de salud de calidad que queremos. Así que con eso vuelvo a agradecerle y dejo a Lorena con ustedes para comenzar la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias, Asice, por tu mensaje, y con tus palabras damos comienzo a nuestro conversatorio, y primero que todo damos la bienvenida a los representantes de salud de los comandos presidenciales, a quienes nuevamente agradecemos el haber aceptado esta invitación, considerando, como decía Asice, su agenda sumamente estrecha. Los vamos a nombrar para ser equitativos y ecuánimes, según el orden con que aparecerán los candidatos en la papeleta el próximo 21 de noviembre. Presentamos a Felipe Vera, químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica, máster en Economía de la Salud y Modelamiento de Decisión de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y miembro del equipo de salud del candidato Gabriel Boric. Felipe, bienvenido. Hola, muchas gracias. Rodrigo Telgue, doctor Rodrigo Telgue, médico de urgencias, ambulancias y de avionambulancia por 15 años, magíster en salud pública de la Universidad Mayor, diplomado en informática de la Universidad Central, asesor en tecnologías de la información para empresas y servicios públicos, y además emprendedor en tecnologías de la información en el área de salud, miembro del equipo de salud del candidato José Antonio Kast. Doctor Telgue, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El señor Patricio Saravia, ingeniero comercial, con amplia experiencia como especialista en administración de salud en hospitales públicos de gran reconocimiento a nivel nacional, y miembro de la mesa de salud de la candidata Yasna Proboste. Patricio, muy bienvenido. Y finalmente a Mirko Pudunac, cientista político y magíster en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica, miembro del equipo de salud del candidato Sebastián Sichel. Bienvenidos todos, y les comento que la modalidad va a ser de la siguiente manera. En el siguiente bloque, que aproximadamente durará unos 50 minutos, puede ser un poco más, cada representante de los candidatos tendrá 3 minutos para responder las preguntas, que serán igual para todos. Luego de ello vendrá un bloque de preguntas del público, que puede estar dirigido a un representante o ser abierta, y les recuerdo a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que vayan dejando sus preguntas por el chat, los cuales realizaremos una vez terminado este primer bloque. Así que comenzamos, y siguiendo el mismo orden vamos a empezar con el señor Felipe Vera con la primera pregunta. Nuestra pregunta es: ¿la tecnología médica, de la cual tributa esta asociación, es necesaria en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la mayoría de las patologías? Por ejemplo, el acceso a dispositivos médicos de calidad y de manera oportuna es fundamental para resolver las listas de espera. ¿Cómo asegurará su candidato en un eventual gobierno el acceso a tecnología médica oportuna, segura y confiable a los pacientes? Súper. Levanto la mano, ¿cierto? Sí. Hola. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los representantes de los candidatos también, y a toda la gente que nos está viendo. Frente a esta pregunta, yo creo que hay que comenzar con dos cosas en particular, ¿ya? Por una parte tenemos el ISP, que actualmente, como todos sabemos, es el encargado de autorizar estos productos en nuestro país, y por otro lado tenemos el rol del MinSal, ¿ya? Que finalmente ve qué clase de estos dispositivos deberían entrar actualmente en la cobertura o deberían ser utilizados, ¿ya? Entonces, creemos que es muy importante poder sacar adelante lo que es actualmente la ley de fármacos, ¿ya? Las modificaciones legislativas que se dan en la clasificación de insumos, creemos que por fin entregaría al ISP herramientas institucionales y legislativas para aceptar insumos de calidad comprobada. Yo creo que acá muchos sabemos que actualmente el ISP solo obliga a tener registro de 5 productos de insumo y dispositivos. Y claramente hay un gran avance en todo ámbito y hay múltiples dispositivos. Y actualmente el ISP no está dando abasto para poder analizarlos todos, ¿no? Tenemos actualmente un bajo control y una regulación muy escasa en ese sentido, ¿no? Entonces, debemos seguir empujando una regulación con enfoque basado en riesgo, pero con plazos muy claros y acorde a la tecnología y con unos tiempos de implementación muy claros también. Por otra parte,
tenemos el hecho de qué insumos se están utilizando, se analizan y cuáles entran en la cobertura. En ese contexto, creemos que el tener una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que permita un orden transparente en el proceso, ayudaría mucho a considerar las diferentes particularidades de los dispositivos y dar una confianza a la ciudadanía y también esto obviamente a las personas y a los privados de qué cosas se están actualmente analizando y cuáles podrían entrar en cobertura. Acá lo más importante es tener un marco conceptual claro y que todos tengamos claro, gracias a esta institución, cuáles son las reglas a seguir y qué debe hacer, cuáles son los roles de cada uno, ¿no? Además, hay que considerar que nuevas tecnologías en dispositivos se prueban constantemente y no es nuestra intención para nada limitar la capacidad de innovar y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la atención de los pacientes. Así que incentivaríamos la realización de investigación en centros que estén apropiadamente acreditados con los protocolos de experimentación válidos, obviamente con los consentimientos informados a los pacientes, para nunca poner en riesgo obviamente la vida o la salud de nuestros pacientes, y que se puedan realizar nuevas terapias que dentro de todo estén validadas, ¿no? Y finalmente, y un punto no menor, hay que modificar Senavas. Senavas actualmente no da abasto con la cantidad de cosas que tiene que hacer, es muy pequeño dentro de todas las funciones, todas las compras que tiene que hacer, y es necesario modificarlo, mejorarlo, hacerlo más fuerte, tener una mejor ley de compra que entregue mayor facultad a esta institución, con una visión más amplia al acceso de medicamentos, insumos y tecnologías. Con esto nosotros queremos lograr mayor rapidez, una mejor gestión y una disminución en los costos y una mejor entrada de diferentes tecnologías sanitarias, ¿no? Finalmente, y para terminar, que estamos muy claros con respecto a la importancia de la cooperación internacional y que tenemos que tener estándares que sean muy similares en diferentes gobiernos y diferentes países. Eso. Muchas gracias, Felipe. Quisiera pasar esta misma pregunta al doctor Tellier. ¿Cuál es su visión respecto al acceso a tecnología médica oportuna y segura y confiable a los pacientes, que es tan necesaria en la resolución de listas de espera, por ejemplo? Y usted también como médico, de urgencia además, se enfrenta en el día a día a esta situación. Me gustaría saber cuál es su visión. Muchas gracias. Lo primero, entender de qué estamos hablando con tecnología en salud. Todos pensamos siempre en el resonador, en el escáner, en un fármaco, pero tecnología parte por algo tan pequeño como un lápiz, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos referimos a tecnología en salud, nos referimos a todo dispositivo o producto que interactúe con el paciente en cualquier momento de su proceso de salud, desde la prevención hasta el tratamiento, pasando por la rehabilitación, ¿ya? Ese es un primer tema. Segundo, toda tecnología puede ser usada para algo bueno o para algo malo. Y es justamente el Estado en su posición rectora, que es la que le compete, que debe asegurar lo más posible, no existe la certeza, que un producto o una tecnología no sea nociva hacia un paciente. Esa es la primera responsabilidad. Y en ese sentido, sí, las instituciones cumplen su rol, pero claramente coincidimos que están falentes. En parte por infraestructura humana, en parte por infraestructura técnica, pero también por, de repente, procesos burocráticos. Por ejemplo, no puede ser que un producto, una herramienta que está validada por una institución reconocida por todo el mundo, como la FDA, ¿ya?, tenga que pasar años de repente en un proceso de validación. Todos tenemos claro que los procesos de validación de otras instituciones reconocidas son igualmente eficaces y eficientes en asegurar la no nocividad de un producto o servicio, y por lo tanto nosotros deberíamos ser capaces de aceptar esa validación de un par, cosa que el Estado de Chile ya ha logrado en buena parte, pero aún nos falta. Y el tema es el siguiente. La pregunta va enfocada a resolver las listas de espera. Y tenemos que entender qué significa una lista de espera. La lista de espera es el desbalance entre la oferta, o sea, cuánta disponibilidad hay de, por ejemplo, una cirugía, y cuánta necesidad
existe de esto. Este desbalance, o sea, tenemos más personas que solicitan una cirugía que personas que la reciben, tiene que ver con cuántas entregamos efectivamente, con cuántas solicitamos. ¿Cuántas solicita la población? No tenemos mucho cómo manejarlo, porque sabemos que nuestra población se envejece, tenemos más patologías agregadas, son pacientes más complejos. Pero nuestra oferta está manejada por la relación de cuánto tenemos instalado, pabellones, horas hombre, insumos, y la capacidad de realmente entregar esa prestación. Y es ahí donde, por ejemplo, la lista de espera de pabellón, que es la más sentida en este momento, estamos muy falentes en el servicio público. O sea, no puede ser, y estos son estudios de hace ya varios años, 2018 si no recuerdo mal, que tengamos un promedio de 3,9 a 5,4 cirugías por pabellón al día. Y eso obviamente genera un déficit de cirugías que podemos entregar. ¿Por qué sucede eso? Hay muchos factores. Uno de los principales es gestión, pero no es el único. Otro es el uso de tecnologías que ahorren tiempo o que ahorren riesgo. Si tengo un dispositivo que me permite ahorrar media hora de trabajo en pabellón a un cirujano, obviamente ese dispositivo tiene un costo, pero la suma de pacientes que atiendo con este dispositivo me da nuevo tiempo, aprovecho el mismo pabellón, las mismas horas hombre, y me permite aumentar la cantidad de cirugías que entrego a mis pacientes. Porque nunca debemos olvidar que el centro de todo este sistema es el paciente, y que éste reciba la mejor y más rápida prestación de salud posible. Nunca vamos a poder asegurar el resultado, pero sí podemos asegurar que le vamos a entregar la prestación necesaria en el momento necesario, de la calidad necesaria. Y es ahí donde la tecnología es inmensamente importante. Muchas gracias, Rodrigo, doctor Telge, por su respuesta. Y quisiera pasar esta misma consulta a Patricio Saravia, quien además, que es representante del comando de Llana Proboste, pero que además también ha tenido amplia experiencia justamente en hospitales públicos. ¿Cómo en el fondo lograr asegurar este acceso a dispositivos médicos de calidad y de manera oportuna a los pacientes, a quienes tenemos en el centro? Patricio. Gracias, Lorena. Bueno, gracias también por la invitación. El comando se siente muy honrado de poder participar en esta instancia. Respecto a esta consulta, quisiera plantear tres temas en realidad. El primero, que Felipe lo mencionó muy bien, que tiene que ver con cómo se garantiza la calidad de los dispositivos médicos disponibles para las distintas intervenciones. Y ahí claramente tenemos un espacio de oportunidad gigantesco en el cual la evidencia nos dice que en este momento no tenemos un plan de beneficios, y ahí estoy hablando de la gestión del seguro, que permita acceder a los pacientes a este tipo de tecnología. Para muestra un botón, el gasto de bolsillo, que si bien está altamente impactado por la parte farmacológica, el segundo ítem es el acceso a insumos de alto costo. En el actual momento, el año pasado, el 2020, FONASA cambió su mecanismo de pago hacia migrando de un sistema de pago por prestación, un fit for service, a un sistema GRD, pero que no considera el componente tecnológico. Y se está avanzando en esa línea. Además, hay un grupo no menor, y estas son estadísticas que se publicaron en 2018, de prestaciones que no están siendo consideradas. Entonces tenemos, por una parte, la falta de reconocimiento de la tecnología dentro del plan de beneficios. Y ahí nos habla una crítica al sistema. Como el sistema ofrece el acceso a prestaciones de salud, a la recuperación de los pacientes, sin que esto tenga un impacto económico en su gasto de bolsillo. En ese sentido, tenemos algunas propuestas. Y la primera de estas tiene que ver con la generación de un Consejo Nacional de Salud, en el cual las decisiones de este Consejo consideren la mejor evidencia científica y que pondere aquellos costos de oportunidad para la resolución de estos problemas. Como decía muy bien el doctor Taylor, el costo de oportunidad de un pabellón permite la disminución efectiva de lista de espera. Pero no solo eso.
También el ahorro en días cama. Y eso se da otro tipo de oferta. La oferta en salud siempre es limitada y por algo existe una rama de la economía que es específica en salud. Lamentablemente es tanta la necesidad que ningún país en el mundo ha sido capaz de satisfacer la demanda. Y lamentablemente las reglas de la economía no se cumplen aquí. Cuando se genera oferta, espontáneamente generamos demanda, porque está oculto. Para muestra un botón, la cirugía mayor ambulatoria, mediante las técnicas de endoscopía, ha permitido liberar al menos en un 30% la utilización de pabellones mayores. Intervenir en esas áreas, seguir fomentando la cirugía mayor ambulatoria, seguir fomentando la priorización de listas de esperas, creemos que es la ruta adecuada. ¿Por qué? Porque una persona enferma no solamente ella es la que está enferma, está delicada toda su familia. Y el costo social de mantener una persona enferma con licencia 2, 3, 4, 5 años, cuando posiblemente podría reinsertarse en la sociedad, tiene un efecto social mayor. Para muestra un botón, hace un par de días estábamos trabajando en un hospital que por obvias razones prefiero no mencionar, con un especialista urólogo. Y él me planteaba el caso de los dispositivos sacro de resincronización, que se utilizan muy poco acá en Chile, pero que permite a los pacientes con continencia urinaria poder retomar su vida normal. Estoy hablando de mujeres en vida activa de 30 años o superior y que no les permite tener una vida familiar normal ni tampoco una vida laboral normal. El costo social de esta persona que está en su casa inhabilitada con una terapia que cuesta 6 millones de pesos, al Estado le cuesta al año al menos 200. Entonces, este tipo de decisiones son las que nosotros queremos llevar a la práctica de los equipos directivos de los hospitales, generando mayor capacidad de decisión considerando estas externalidades. Por lo tanto, lo que proponemos es una mayor formación de los cuadros directivos y que consideren este tipo de externalidades en las decisiones clínicas. Perfecto, muchas gracias, Patricio, por tu respuesta. Mirko Podunavak, ¿está bien dicho el apellido, Mirko? Sí, es Podunavak. Podunavak, ¿ves? Sí. Siempre hay algo. Mirko Podunavak, por favor, representante del candidato Sebastián Sichel, también te hacemos la misma pregunta. ¿Qué visión tiene su comando respecto al acceso a dispositivos médicos de calidad y de manera oportuna a los pacientes en el sistema de salud? Sí, bueno, partir diciendo que muchas gracias por el espacio y también ser muy conscientes de que yo creo que en todos los programas de gobierno vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y el desafío no es el qué, sino el cómo lograrlo. Y sobre todo considerando lo que decía Rodrigo, que el paciente esté en el centro. Entonces son cosas que si bien no se pueden recoger en un programa de gobierno, al menos sirven para agregar o concordar en una visión de cómo deberíamos avanzar entre puntos comunes entre los comandos y también con el sector público y privado. Dicho eso, todo lo que habla a continuación voy a tratar de que esté relacionado con la propuesta en general, cosa de que no está aislado como un tema aparte. Para comenzar, el 95% de los dispositivos médicos son importados en Chile y muy pocos tienen registro, como decían al principio. Por otro lado, la ley de fármacos 2 pretende registrar todos los dispositivos médicos en 6 meses y nuestro diagnóstico es que el ISP aún no tiene las capacidades necesarias para cumplir con eso. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la aceptación de las certificaciones de otras agencias regulatorias debería considerarse para agilizar este trámite y así evitar la escasez de dispositivos médicos y el alza de precios que esto conllevaría. También consideramos que los dispositivos médicos en general deberían constituir un marco regulatorio separado de los fármacos porque al final la función que tienen los dispositivos son diferentes a los fármacos por el efecto que tienen en el cuerpo, pero también por las características que tienen los dispositivos médicos que varían mucho en sus características, varían en su ciclo de vida, en sus usos, entonces no podemos tratarlos de forma homogénea. En ese sentido, dado la variabilidad de las características que tienen los dispositivos médicos,
y conectándolo también con nuestra propuesta más general que tiene que ver con un cambio en el esquema de aseguramiento, que se vincula a la evaluación de tecnologías sanitarias y al final qué productos entran en el plan como a ser cubiertos en el plan de salud universal. Brevemente voy a explicar que nuestra propuesta se trata de que tanto aseguradoras privadas como públicas van a poder contratar a prestadores públicos o privados, indistintamente, para que estos ofrezcan un plan de salud universal. Este plan se financia con un fondo de compensación que redistribuye recursos entre las aseguradoras según el riesgo de la cartera de beneficiarios de cada una. Así, las aseguradoras que tengan a las personas más riesgosas, con mayor riesgo sanitario, son las que más recibirán recursos desde este fondo. Nosotros creemos que, tal como vemos en la experiencia comparada, y en países que tienen seguros sociales de salud, que es el esquema que estamos proponiendo, los dispositivos médicos están incluidos en los planes de salud universal de cada uno. Por ejemplo, en Colombia, en Alemania, en Israel, Holanda y Suiza, son países que incluyen los dispositivos médicos, y el rol de la evaluación de tecnología sanitaria acá es muy importante. Y por lo mismo nosotros proponemos que se independice del Ministerio de Salud, porque todos sabemos que en 2016 se creó el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria, pero ese departamento depende de la División de Planificación Sanitaria, y esa división depende de la Subsecretaría de Salud Pública, o sea, del Ministerio de Salud, o sea, del gobierno que esté de turno. Y nosotros creemos que debería ser independiente porque tienen que primar los criterios técnicos para incorporar tecnologías en el Plan de Salud Universal. En ese sentido, no va a bastar solamente con contar con dispositivos médicos innovadores y seguros, sino que también tienen que ser costo efectivos. Es decir, que quienes lo produzcan van a tener que invertir en ensayos clínicos para que los resultados, además de ser positivos, se permita que estos dispositivos favorezcan la contención de costos. Porque si es que esto se cubre en el Plan de Salud Universal y el gasto de bolsillo es bajo, en consecuencia, se incentiva el gasto en salud en exceso, y la idea es que así no sea. Por lo tanto, las aseguradoras van a tender a contratar a prestadores de salud que adquieran dispositivos médicos que además de tener buenos resultados, tengan un costo menor que un dispositivo médico que tenga el mismo resultado sanitario. Entonces esa es la gracia de la evaluación de tecnologías sanitarias y de que ésta sea independiente. Y en ese sentido estamos mirando de cerca la experiencia y el diálogo que está sosteniendo, de hecho, Adimech con la ANDIT del ISP, al buscar proponer una evaluación de tecnologías sanitarias que considere todas las variables que se tienen que considerar, como la complejidad del dispositivo, el riesgo, el ciclo de vida, los usos, entre otras cosas. Y así que la ETESA que se focalice en los dispositivos médicos, den certezas que el riesgo que se asume al entrar en competencia con los demás dispositivos médicos al ser incorporados al Plan de Salud Universal garanticen tanto la calidad como la seguridad de esto. Perfecto, muchas gracias, Mirko. Y tomando un poco tus palabras y considerando que venían una de las preguntas también acá, y ya que mencionaste el proyecto de ley de fármacos 2, que aunque su nombre dice fármacos, incluye regulación de dispositivos médicos, que es muy necesaria, por cierto. Sin embargo, los medicamentos y los dispositivos médicos son totalmente distintos, pero van a recibir un tratamiento similar. Y ahí la pregunta va hacia cualquiera de los otros tres representantes. Pueden levantar su mano quien desee contestar primero para dar dinamismo. ¿Cómo ustedes ven esta situación? Finalmente es un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado, pero finalmente va a ser el marco regulatorio que vamos a tener en Chile y que puede generar en algún momento, por los tiempos definidos, tiempos que no responden necesariamente a los requerimientos de los pacientes. No sé, ¿alguno de ustedes quiere responder primero? Rodrigo, adelante. Muchas gracias. A ver, nadie niega la responsabilidad que tiene el Estado de supervigilar que una tecnología no sea dañina, como lo habíamos nombrado antes y como en todos coincidimos. El tema está que ese proceso sea adecuado para la realidad del país. Por ejemplo,
sabemos que muchas tecnologías en salud y en otras áreas son de corta vida útil. O sea, si el producto sutura, el producto antibiótico, el producto escáner, lo que sea, se desarrolla hoy y ya está probado, si nosotros demoramos 2, 3, 4 años en certificar esa herramienta, estamos perdiendo la oportunidad de tratar más eficaz y eficientemente a nuestros pacientes. Por lo tanto, si una herramienta se entrampa en procesos burocráticos, quien pierde es nuestro paciente. ¿Cuántas veces nos ha pasado en salud que sabemos que existe una herramienta nueva, distinta, incluso no tan nueva en otra parte del mundo y que queremos usarla en nuestros pacientes, pero tenemos problemas en los cuales no podemos utilizarla o no podemos ingresarla? Y ni siquiera estoy hablando del costo, estoy hablando del acceso legal a la herramienta. Entonces, lo importante es que la vaina no salga más cara que el sable. Tenemos que tener una vaina que proteja nuestra herramienta, pero esta debe ser eficaz y eficiente, porque si no, quien pierde son nuestros pacientes. Eso es lo más importante. Felipe, tienes ahí tu manito levantada. Sí. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, yo, o sea, desde nosotros, lo que el comando de Gabriel Boric, yo creo que hay que considerar, como había dicho actualmente, que hay solamente 5 insumos que están regulados por el ISP. Y existe una desconfianza en las instituciones y una inseguridad general actualmente, que por suerte el ISP yo siento que ha podido salir por arriba y se ha salvado, pero finalmente existe mucha incertidumbre en varias cosas, ¿ya? Nuestras leyes actualmente están dejando un espacio de no regulación demasiado grave, ¿ya? Yo creo que el valor actual de los insumos ha sido muy grande. O sea, el hecho de la misma mascarilla que nosotros utilizamos todos los días, el hecho de que una mascarilla no cuente con una certificación o no se tenga certeza de cuán efectiva sea es bien importante, ¿ya? Entonces, si bien queremos tener un buen acceso, tenemos que estar seguros con respecto a cuáles son las reglas que estamos poniendo y que finalmente los insumos que están entrando están generando mayor salud en las personas, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos que seguir empujando la regulación con enfoque en basado al riesgo, ¿ya? O sea, cuáles son los insumos que están entrando, las tecnologías sanitarias que están entrando y cuál es la función que cumplen en la salud de las personas, ¿ya? Y con eso es que empezamos a ver la regulación que tiene, ¿ya? Yo creo que acá todos estamos claros que hay 3 etapas súper claras de la importación, el desarrollo de la importación, la comercialización y la vigilancia y la postcomercialización, ¿ya? Entonces, en esos espacios, yo creo que nuevamente tenemos que revisar el rol del ISP y cómo está puesto en la ley de fármacos 2, las legislaciones que se están haciendo que sigan este proceso basado en los riesgos, y lo otro es con respecto a los tiempos de implementación. Yo creo que eso es importante revisarlo, y ahí tiene que ser la autoridad sanitaria en ver, en primero, velar que el acceso se mantenga, pero seguir con este proceso en el tiempo, ¿ya? Y eso yo creo que tenemos que ese es como una gran parte de mejoramiento, ¿ya? Tiene que haber una mejor, por otra parte también tiene que haber una mejor articulación por parte del ISP, los sistemas informáticos tienen que mejorar, tiene que haber un rol claro con respecto a los certificadores, ¿ya? Que eso también es un punto importante, que no sea solamente el ISP, que el ISP tenga una forma de certificar, pero también que pueda depender de otros certificadores privados, y ver un poco cómo se hace este servicio. Y yo creo que teniendo en consideración todo esto, teniendo en consideración estas 3 partes del proceso y también un poco la normativa técnica, la capacidad técnica, y viendo los tiempos de implementación, creo que se puede hacer muy bien y creo que es muy necesario en estos momentos. Así que nosotros vamos 100% por seguir empujando esta regulación, tiempos bien claros, mejor comunicación con respecto a los privados y el norte que queremos, para no disminuir el acceso a los insumos y las tecnologías sanitarias. Muchísimas gracias por tu intervención, y quisiera saber la visión de Patricio al respecto. Creo que tenemos un consenso respecto a la preocupación de la calidad y cómo esta se certifica de manera oportuna. Creo que compartimos lo que plantean los otros candidatos, pero nosotros queremos ir un poco más allá. Hace un par de semanas atrás comenzó en prensa a articularse un recurso de protección respecto de que por qué los laboratorios
le venden a precios diferenciales al Estado respecto de las cadenas. Y esa situación nos tiene muy preocupados. Estamos estimando un crecimiento hospitalario, si lo llevo al ámbito hospitalario, que atiende al 80% de nuestra población. En bienes y servicios, el 40% del gasto es fármacos. Fármacos que adquirimos mediante convenios con la Senabas principalmente, pero siempre a precios muchísimo más baratos del que encontramos en las farmacias. Este recurso de protección puede afectar el gasto en salud de manera importantísima. Estimamos que al menos podría subir este gasto en un 40% adicional. Y en ese sentido es preocupante, porque los presupuestos asociados a salud estamos al debe hace muchísimo tiempo, o sea, 3 puntos de PIB en salud pública es muy poco, considerando la demanda y la necesidad de nuestra población. Y frente a eso estamos proponiendo y promulgando la necesidad de contar con un laboratorio estatal que permita al menos fármacos bioequivalentes u otros de uso masivo, poder producirlos dentro de Chile y competir e intervenir de alguna manera el mercado farmacéutico, que sabemos que en nuestro país es considerado como un mercado de primera línea en precios de ventana, por lo tanto nos venden mucho más caros los fármacos respecto de otros países de Latinoamérica. Consideramos que poder lograr durante estos 4 años generar un laboratorio con la capacidad humana y productiva que nos permita apoyar en el abastecimiento, al menos de la red pública, y si podemos a la red privada de farmacias y cadenas pequeñas, podríamos hacer un gran aporte respecto de la necesidad que busca satisfacer esta ley. Muchas gracias, Patricio. Mirko, ya que diste el pie para hablar sobre ley de fármaco, ¿quieres agregar algo más sobre cómo se va a priorizar la innovación en dispositivos médicos o en tecnología médica? No, solamente quisiera agregar algo que creo que no se mencionó, y disculpe si se hizo, fue la regulación que se está intentando hacer del rol del especialista clínico en la regulación de fármacos 2. Nosotros creemos que por ningún motivo, dado el rol que cumplen en el soporte, en la asistencia y en la asesoría de los dispositivos médicos, que muchas veces están en pabellón asesorando y ayudando a los cirujanos y al resto del equipo, es necesario que no se restrinja el acceso, porque la regulación está estableciendo que según lo establezca el Comité de Farmacia o de abastecimiento, va a ser posible poder estar en esa asesoría. Entonces, regulaciones como esas que impiden que especialistas clínicos, que muchas veces se confunden con los visitadores médicos, puedan hacer bien su trabajo y así garantizar la seguridad de los dispositivos y también su buen uso, creemos que es importante evitar que sea así, y también creemos que es muestra de la falta de diálogo público-privado que ha habido en el proyecto de ley. Entonces es algo que también queremos corregir en caso de llegar al gobierno. Sí, efectivamente está planteado también en el proyecto de ley actual. En el fondo se acota el acceso de los especialistas clínicos, que son sumamente distintos a los visitadores médicos. Les cuento que hemos recibido una cantidad de comentarios y preguntas muy grande, así que es tan larga que voy a empezar y con la idea de que esto sea mucho más participativo, voy a empezar a transmitirle un poco las dudas acá de quienes nos están siguiendo la transmisión. Y empezamos. Acá nombro, Felipe González les pregunta, y es una pregunta abierta para todos. Por la pandemia el concepto de telemedicina se masificó. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de la telemedicina como política de Estado, entendiendo que no solamente es la teleconsulta, que es la atención remota con un médico, sino el uso de dispositivos médicos remotos? ¿Quién desea contestar primero? Rodrigo, doctor Telgi, adelante. Hola, muchas gracias. Javier, la telemedicina es una tremenda herramienta, más antigua de lo que pensamos. Parte desde la antigua consulta por teléfono al médico de cabecera. Hoy, gracias a las tecnologías de información que manejamos todos, ha permitido abrir una nueva ventana a pacientes que no tenían acceso
a prestaciones con las cuales era o prácticamente imposible o muy difícil acceder. Hoy en día una persona en un pueblo muy pequeño puede tener acceso a muy buenos especialistas. Yo de manera personal, por ejemplo, tengo a mi hija en terapia ocupacional con una especialista muy reconocida de Santiago y tiene una tremenda ventaja el no tener que viajar, no solamente en costo monetario, en tiempo, en calidad de vida, y eso es un tremendo avance. Se está implementando a diferentes velocidades en diferentes lugares, pero lo que no debemos olvidar es que la telemedicina, como está vista hoy, es solamente un cambio de ventanilla, o sea, la ventanilla que antes estaba ya a 250 kilómetros, hoy literalmente la tengo enfrente mío. Eso es un tremendo avance, pero nos hace falta avanzar aún más. Necesitamos implementar de manera importante en el país herramientas que multipliquen las horas profesionales a través de dispositivos electrónicos, tanto smartphone como otras herramientas que nos permiten monitorizar pacientes. Otro ejemplo personal. Mi suegra está en este momento hospitalizada en mi hospital con una arritmia bastante compleja, de reciente diagnóstico hace pocos meses. El tema es que ella estaba con síntomas hace una semana. Si nosotros hubiésemos tenido monitorizada a esta paciente, que es una paciente de riesgo, añosa, hipertensa, diabética, artrosis, prótesis de rodilla, anticoagulada, etc., hubiésemos ahorrado una semana y por lo tanto no hubiésemos tenido que llegar cuando el daño es severo. Por lo tanto, una herramienta de telemedicina son, y herramientas que están, no hay que inventarlas, son parches de electrocardiograma, con un costo realmente bajo. Herramientas digitales que pueden monitorizar cientos, si no es que miles de pacientes y multiplicar las horas de especialistas. Y tengo al otro extremo de la línea un profesional altamente capacitado que dice, ojo, bandera roja, atendamos a este paciente prioritariamente, incluso antes de que el mismo paciente perciba la necesidad de atención de salud. Y eso es un tremendo beneficio para el paciente y como país es un gigantesco ahorro, porque hoy el costo de la cama crítica que está ocupando es mucho mayor que el costo de tener a todos estos pacientes monitorizados con equipamiento y conectadas a través de una red digital a un profesional que vigila a cientos, si no es que miles de pacientes en tiempo real. Y eso es lo que tenemos que avanzar hoy día. Ese es nuestro plan. Perfecto, muchas gracias, doctor Telgie. Patricio, ¿cuál es la visión de incorporación de telemedicina, salud digital en el sistema de salud? Nosotros dentro del programa planteamos dos ejes. Uno que tiene que ver con la democratización a la información y a la red, presentando también algunas subvenciones respecto a eso. Y por otra parte, específicamente en salud, el efecto de esto permite un mayor nivel de eficiencia en la utilización de los recursos. Más o menos el 15% de las consultas se pierde por inasistencia de los pacientes. La herramienta de telemedicina, si bien existe hace mucho tiempo, mediante la pandemia ha sido de un uso intensivo y ha permitido, sobre todo en el área de los pacientes crónicos, poder brindarle una atención, aunque nunca se va a reemplazar la primera atención con el examen físico, sí poder hacer los controles posteriores. Y en ese sentido, el efecto práctico es una disminución esperable en los servicios de urgencia por descompensaciones en el caso específico de los crónicos. Pero yendo un poco más allá, y también democratizando el saber, este tipo de herramientas permite que los equipos de especialistas puedan ser asesorados. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, un equipo del Sotero del Río asesoró una intervención en tiempo real a un equipo que estaba realizando una cirugía en Punta Arenas. Y hay médicos que incluso liberados de guardia, pero con muchísima experiencia, le podían decir al cirujano, sabes que muévete 3 milímetros hacia la izquierda y haz una incisión de no más allá
de 4 milímetros y les ayudaba en la cirugía. Entonces, este tipo de tecnologías son extremadamente costo efectivas, nos permiten una optimización de los recursos ya escasos en salud, pero también tiene un beneficio al paciente porque otorga mayor seguridad. Un paciente con poca adherencia a su tratamiento primero, tiene un costo y un alto costo en su vida por las malas condiciones que puede enfrentarse, pero también tiene un alto costo en el sistema. Entonces nosotros lo que queremos, mediante la incorporación de mayor tecnología, mayor conectividad, seguir fomentando el uso de esta tecnología, pero falta bastante. Hay que regular, hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un consenso acerca de los límites de las teleconsultas, si son sincrónicas o asincrónicas, pero eso es materia de discusión, pero creemos que es el paso adecuado. Incorporar tecnología en salud es avanzar, es dignificar y también, no, se me fue la palabra, pero creo que entendieron el punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Felipe, adelante con tu visión y la visión del comité. Súper. Muchas gracias. Mira, bueno, por una parte, yo voy a hablar de dos temas en sí, de la telemedicina y un poco la parte estructural que vivimos en el país a nivel de acceso al Internet, y que es también fundamental, ¿ya? La telemedicina debe ser regulada, o sea, tenemos que empezar a regularla. La telemedicina se quedó, o sea, entró bruscamente y se va a quedar. Yo creo que se va a quedar aquí en adelante. Obviamente, la telemedicina, el concepto existe desde como 1927, por así decirlo, como con el radio doctor, y ahora irrumpió mucho más fuerte y tenemos que considerarla dentro de nuestra atención, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que haber una regulación pertinente a eso. Actualmente, para tener si bien es bien importante, en los sistemas más avanzados, las atenciones por telemedicina no están superando el 15%. Entonces, bueno, esto puede haber crecido obviamente en el último tiempo. Tenemos que considerar que es una herramienta que no está regulada, que quedó para quedarse y que irrumpió en todas nuestras vidas, ¿ya? Eso por un punto, ¿ya? Y por el otro, que es una cosa mucho más estructural, que tras la irrupción y adopción masiva de las tecnologías digitales en general, ya son parte de la vida diaria, para todos, ¿ya? Sin embargo, existe una brecha de acceso súper grande, ¿ya? Y que están dejando atrás una población muy importante dentro de Chile, ¿ya? Las personas mayores, quienes viven en zonas rurales o aisladas, las mujeres adultas, el cuidado de menores, son muy excluidos dentro de este acceso digital. Entonces, considerando que las transformaciones digitales es un futuro y es hacia donde tenemos que ir, tenemos que entregar unas políticas públicas que entreguen mejores condiciones, ¿ya? Que mejoren las capacidades, haya una inversión con respecto a este acceso y que estén mejor distribuidas equitativamente en nuestro territorio, ¿ya? Entonces, un poco en línea con lo que realiza la Unión Europea, la idea de nosotros es establecer una regulación para la compartición de infraestructura de redes, y obviamente esto considerando los costos de inversión, y fomentando mucho más la cobertura territorial. O sea, que si tenemos la telemedicina, por lo menos llegue a la mayoría de los espacios, a la mayor cantidad de los espacios que pueda llegar, y sobre todo que se empieza a hacer un mayor despliegue de lo que es actualmente la tecnología 5G, ¿ya? Aprovechando todas las ventajas que tiene, particularmente considerando las brechas de conectividad que tenemos actualmente, sobre todo en las zonas rojas, ¿ya? Nosotros creemos que mejorando este tipo de estructura, haciendo una regularización de la tecnología de la telemedicina, con todas sus consideraciones, esto es telemedicina, telemonitoreo, teleradiología, creemos que se puede avanzar en primero, tener mejores resultados en salud, mejorar el acceso y disminuir ciertos costos en la atención. Estaba silenciada, perdón. Veo que Patricio y el doctor Telge tienen su manito levantada nuevamente, o quedó levantada de antes. No, quedó levantada. Doctor Telge. Quería aprovechar para mostrar cómo el proceso de innovación y de cómo la relación público-privada puede, con una visión adecuada, lograr grandes resultados para la población. Hoy
estamos conociendo cuántas vacunas ponemos a diario en cada comuna, a quién pusimos cuál vacuna, qué dosis, y eso tiene que ver con el uso de una herramienta, el Registro Nacional de Inmunizaciones, que tiene más de 10 años en ejercicio. Ese fue un proceso de innovación que hizo el Ministerio de Salud, específicamente el Departamento de Estadística, hace más de 10 años. Y con gusto puedo decir que yo participé de ese equipo. Y no sé cómo hubiésemos enfrentado hoy la pandemia con la necesidad masiva de vacunación si no hubiésemos tenido esta herramienta. Por lo tanto, lo primero que necesitamos hacer es querer innovar, tomar el riesgo, tomar la decisión, gastar un poco de recursos, incluso cuando sabemos que algunos proyectos van a caer, pero sabemos que muchos otros van a ser capaces de lograr sus objetivos. Hoy somos el único país de Latinoamérica que tiene un registro único nacional. No importa dónde te vacunes, no importa con qué dosis, no importa si estás en un servicio público o privado. Esa herramienta de innovación que al principio la gente nos veía como locos, pero hoy nadie se imagina haber vivido esta pandemia sin esta herramienta. Y está ahí, trabajando, tranquila la herramienta. Y va a seguir mejorando porque probablemente le faltan muchas piezas. Y de la misma manera necesitamos esta integración entre públicos y privados, entre necesidades y soluciones, algunas de las cuales ya están, pero que están ocultas, escondidas de repente en un consultorio, de repente en un hospital, de repente en una pyme. Tenemos tremendos desarrollos de nuestros informáticos en este país. Somos un polo de desarrollo informático y no lo estamos aprovechando suficiente. Muchos de ellos se están yendo incluso al extranjero. Y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que aprovecharlos, porque es nuestra población la que necesita saber cuándo vacunarse, dónde vacunarse, con qué vacunarse. ¿Eh? Y por lo tanto, no debemos dejar pasar esa oportunidad. Es en esta relación entre públicos y privados, entre innovadores y tomadores de decisión, entre clínicos y pacientes, donde está el espacio para que mejoremos la calidad de nuestra salud. Mal que mal, todo nuestro sistema de salud, todo, nos sirve a todos nosotros. ¿Ok? No sé Muchas gracias, si alguien quiere doctor opinar del Tello. tema. Sí. Mirko, ¿cuál es la visión de su comando respecto de, bueno, del avance en la telemedicina y en general de salud digital, que da soporte a todo el concepto de telemedicina y telesalud? Sí, yo creo que mis compañeros ya tocaron gran parte de los puntos con respecto a telemedicina y yo creo que vamos en la misma línea. Tal como dije al principio, en el qué estamos de acuerdo y el cómo es lo difícil. Entonces, para no ser repetitivo tampoco con las mismas ideas, voy a focalizarme más en salud digital en general y agarrarme también de lo que comentó Rodrigo sobre los sistemas de registro. Actualmente hay una fragmentación de los sistemas de registro. En el chat les voy a copiar y pegar todos los sistemas de registro que puedo encontrar y si lo ven son muchos links y por lo tanto son muchos sistemas de registro que están fragmentados. Ahí hay un problema de gestión que se tiene que solucionar. Entonces el primer paso yo creo que se tiene que lograr es lograr interoperar esos sistemas de registro y en el corto plazo. En relación con nuestra propuesta, esto es súper importante porque nosotros estamos proponiendo una reforma a los prestadores estatales que consiste a nivel general, para no extenderme mucho, en la creación de una dirección de prestadores estatales que fiscalice a organizaciones locales de salud que van a reemplazar a los servicios de salud actuales y que la gracia de ellos es que van a articular a la red de prestadores entre sus diferentes niveles, cosa de que el viaje del paciente, como se dice, a lo largo de los diferentes niveles de atención sea más expedito. Y para eso es necesario tener sistemas interoperados y también una ficha clínica electrónica para favorecer la gestión a nivel territorial. Si es que los sistemas de registro están interoperados, nosotros podemos conocer no solo a nivel como nacional cuáles son
los principales indicadores de salud, sino que también desagregarlo a nivel comunal, a nivel regional, y así asignar los recursos de forma mucho más eficiente, cosa que es súper importante para que las personas puedan tener un mayor acceso a la salud. Cuando nosotros hablamos de organizaciones locales de salud, estas articulan a la red de prestadores y tienen un directorio que tiene mayor libertad para gestionar los recursos de la red. Y al mismo tiempo, les vamos a permitir innovar en los métodos de pago, tomando como, por ejemplo, los métodos de pago en atención primaria. En atención primaria está el capitado, que es un monto fijo que reciben los centros de salud por cada persona inscrita. Y eso transfiere todo el riesgo financiero al final al propio centro de salud, porque si llega una persona de alto riesgo, van a recibir el mismo pago que si es que la persona fuera un bajo riesgo. Entonces ahí se incentiva la derivación a los niveles superiores constantemente, porque no hay un incentivo a solucionar el problema, porque implicaría un gasto de recursos que puede ser superior al monto recibido por el capitado. Entonces, si es que nosotros contamos con una ficha electrónica, podemos implementar métodos de pago como el capitado asociado a riesgo, que permita que, tal como lo dice el nombre, se pague un monto fijo a los centros de salud, pero con un monto variable que dependa del riesgo de las personas, y eso solamente se puede conocer si es que hay acceso a los datos personales y a los datos clínicos de las personas. También, en ese sentido, la innovación en términos de datos personales y la ficha clínica electrónica se conecta con nuestra propuesta, en tanto que el fondo de compensación que queremos instaurar, que es la piedra base del financiamiento del Plan de Salud Universal, requiere de predecir o estimar cuál es el gasto probable de una persona. Y actualmente las ISAPRES, bueno, hasta antes de la aprobación de la ley que impide que suban los precios de los planes, utilizaron una tabla de factores que tomaba el sexo y la edad de las personas como para poder establecer qué tan riesgosas son. Luego se eliminó el sexo y quedó solo la edad, pero para poder predecir correctamente el riesgo de las personas es necesario incorporar variables extra como los ingresos, su fuente, si es que es pensionado, si es autoempleado, si es que tiene un contrato, dónde vive, en qué región. Y acá la ficha electrónica entra en juego porque es necesario conocer el consumo por medio de medicamentos, si la persona tiene enfermedades crónicas, cuáles son sus diagnósticos de egreso hospitalario. Y para eso es necesario tener súper ordenados los datos, los sistemas interoperados, acceso a la ficha electrónica, y por lo tanto creemos que esos aspectos que yo creo que todos los candidatos coinciden en implementar, se conectan a nuestra propuesta más global, que tiene que ver con un cambio en el esquema de seguros y también con una reforma a los prestadores estatales. Muchas gracias, Mirko. Veo dos manitos levantadas de nuestros panelistas. Les voy a pedir, eso sí, si puedan ser más breves, porque tenemos una cantidad de preguntas y en honor al tiempo y poder seguir avanzando en los temas, sean breves en esta intervención. Gracias. Rodrigo, Felipe. Voy a hacer una cosa muy corta. Primero, la existencia de los múltiples sistemas de registro de información tienen que ver con las diferentes realidades y las diferentes necesidades que hay en cada lugar. No es lo mismo la gestión de información en un consultorio, que en un hospital, que en un servicio de salud, que en el ministerio. Pero ¿qué es lo que sucede? La data original, por ejemplo, paciente hombre, 43 años, vacunado COVID, segunda dosis, es la misma información, pero se agrega de diferentes maneras en diferentes lugares por diferentes necesidades. La multiplicidad de los registros es la respuesta a tratar de traducir los procesos antiguos que teníamos de lápiz y papel a una pantalla de computador. Lo que realmente necesitamos para este futuro inmediato es entender que la información es una, pero la presentación de esta va difiriendo según el nivel de agregación que tiene. Porque al médico o al vacunador del consultorio le interesa saber el nombre, teléfono y dirección del paciente vacunado. Al servicio de salud
le interesa saber la población total y cuántos ya lleva vacunado, y si hay algún sector, comuna o barrio, en que hay una mayor falencia de vacunados, por lo tanto focalizar su trabajo en esto. Y al ministerio lo que le interesa saber es cuántas vacunas ya lleva consumidas y a qué tasa, y por lo tanto estimar cuántas más vacunas debe traer. Si nos damos cuenta, la información es una. La raíz es la información proveniente del paciente o de la interacción del profesional con el paciente. Pero el cómo la agregamos en los diferentes niveles es diferente. Hoy tenemos la duplicidad y más, triplicado de información. Y eso lo estamos haciendo a expensas de las horas hombre de nuestros profesionales. Y eso es una pérdida de información. Generar un registro único también es impracticable. Uno por los costos, otro por dificultades técnicas. Pero sí es practicable el tener sistemas de registro centralizado para ciertos procesos, donde los diferentes actores, hospitales, consultorios, clínicas, vacunatorios, interactúen con este sistema centralizado. Y nosotros hemos propuesto 2 para partir, pero hay muchos más. Ya existe la licencia médica electrónica. Eso es un sistema centralizado con el cual diferentes actores participan. Ya existe el Registro Nacional de Inmunizaciones, que diferentes actores participan. Pero nosotros lo que proponemos es hacer, al igual que el Registro Nacional de Inmunizaciones, un sistema centralizado nacional de gestión de referencia contra referencia, en el cual no solamente el profesional emite una licencia, no solamente el grupo especialista recibe la necesidad, sino que también el paciente esté al tanto de en qué estado está esa necesidad. Y el gestor, que está en diferentes niveles, pueda mirar, oye, acá tengo 10 cupos disponibles, pero tengo 15 solicitudes. En este otro centro tengo 5 cupos disponibles. Tomo estos pacientes y le aseguro la prestación en el otro centro. Y eso es un ejemplo. Lo mismo se puede hacer con la gestión de pabellones, donde el exceso de pabellones o la sobra de horas hombre de un centro puede ser aprovechado por otro. Pero para eso necesitamos que los diferentes sistemas interactúen con esta herramienta central. Y esos sistemas de gestión ya los tenemos en práctica. Lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de hacerlos más eficientes y llegar a más ámbitos. Muchas gracias, doctor Telge. Felipe Vera tiene su manito levantada. ¿Algo más que agregar sobre el tema de salud digital en general? Yo solamente quería tocar 2 temas muy cortos con respecto a lo que decía Mirko del percapitado y un poco la innovación en la atención primaria. El percapitado actualmente con respecto a los costos que está teniendo la atención primaria y la plata que se está dando, yo voy a decir la palabra imposible que innove, sobre todo en la parte digital, ¿ya? Lo que nosotros proponemos y que creemos que debe ser así es reservar un presupuesto para llevar a la innovación, ¿ya? Por lo menos las 3 propuestas que yo conozco con respecto al aumento de per capitado, que son hasta 10.000 pesos y entre 12.000 y 13.000 pesos, es como para ponerse al día actual con respecto a los costos, ¿ya? Entonces, para que realmente tengamos una atención primaria que innove, tiene que tener recursos aparte, ¿ya? Y por otra parte, un poco lo que decía el doctor Telge, disculpe si no lo estoy pronunciando bien, que muy de acuerdo que tenemos que ir a repositorios de datos clínicos. Eso es fundamental. Yo soy mucho más negativo así un poco en el diagnóstico. Yo creo que como no hubo una política pública centralizada hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer con respecto al registro clínico, cada servicio de salud, cada comuna empezó a hacer lo que pudo con los recursos que tenía y empezó a sacar cada uno de su proceso y de su sistema, pero ya es necesario tener algo centralizado que permita tomar decisiones en políticas públicas y que tenga un registro bien completo de todo lo que se está realizando. Yo no hablo que tengamos un sistema único para todos, sino que tengamos una información confiable, bien centralizada y obviamente con cierto grado de transparencia para también poder analizarlo y tomar buenas decisiones en políticas públicas. Así un poco lo que ha hecho, yo creo, Costa Rica, Colombia, Uruguay, y que eso nos va a permitir mejorar mucho más resultados de salud en todo ámbito. Eso, muchas gracias, Lore.
Muchas gracias por sus visiones sobre salud digital y vamos a pasar a otro tema en honor al tiempo. Nos preguntan qué tipos de indicadores y o medidas de eficiencia serían implementados en los centros de salud pública, o llámese hospitales, para evaluar su impacto en la sociedad. Dice la pregunta, continúa el comentario. Hoy en día, si bien existen más de 40 indicadores para su evaluación, no existe una medida concreta como consecuencia de los resultados de los mismos, por lo que se tiende a no ser tenido en consideración por la dirección, ni mucho menos contar con evaluaciones de licitaciones donde mayormente se evalúa solo precio y tiempo de entrega. No sé qué quiere contestar. Primero, Patricio, adelante. Gracias, Carlos. El tema de los indicadores, tienen razón, muchos indicadores no sirven para la gente. Porque finalmente los equipos dedican demasiado tiempo en cumplir un indicador, pero dejan de hacer lo que están convocados a hacer, que es la administración de un centro de salud. Entonces, eso sí hay que mirarlo y reformularlo, que los indicadores, los más básicos son los que más suman, las tasas de mortalidad, las tasas de infección intrahospitalaria, los niveles de eficiencia respecto de la cantidad y tipo de compra. Creo que en este tema, menos es más, porque es más representativo, es más otorga flexibilidad. Pero también hay un marco jurídico al cual hay que cumplir, y en eso me voy a enfocar específicamente en la ley de compras. Existen algunas recomendaciones que el mercado público, la Contraloría y también el Observatorio de Compras Públicas exigen en los procesos licitatorios. Y que uno de esos, lamentablemente, es el alto porcentaje en la evaluación que tiene que ver el precio ofertado. Si bien lo mínimo que se pide es el 30%, pero justificando el por qué el 30%, lo tradicional es que el precio tenga una preponderancia del 60%. Y hay que justificar muy bien el por qué no tiene que ser. No puede ser el precio el principal factor. Y ahí aparecen las condiciones de calidad. Sin embargo, es un tema, no les quiero aburrir con esto, porque es un tema que es muy basado en la jurisprudencia y que en este último tiempo lo que se ha observado es que como efecto económico de la crisis que está empezando, dado la pandemia, los distintos oferentes están buscando vacíos en las bases y están llevándolos a tribunales. Entonces, para poder adjudicarse contratos de una manera dentro del marco del derecho, pero un poquito más complicada. Entonces, ese es un tema que hay que revisar, porque toda la ingeniería legal obliga mucho en un proceso de licitación y que estos factores, si bien son relativamente flexibles, deben estar muy bien explicados. Una buena licitación es aquella que tiene muy pocas preguntas, porque fue muy clara. Pero lo que se observa es que el grueso de las licitaciones están por sobre 50 preguntas o más. Entonces, si bien es un tema súper práctico, hay que revisarlo con todos los marcos jurídicos que están detrás. No es una pregunta que se pueda decir se va a hacer de esta manera. Tiene muchas interpretaciones. No sé si me expliqué, pero un poco enredado el tema. Sin duda es un tema complejo, finalmente se trata de equilibrar entre acceso a tecnología de calidad y versus precio, que era un poco costo-beneficio que alguno de los panelistas planteaba. Felipe, Sí, ¿cuál es su visión al respecto? Con respecto a los indicadores, sobre todo en los centros de salud, yo creo que los centros de salud están llenos de indicadores para todas las cosas que muchas veces ni siquiera ha habido una lógica de pensar cuál es el objetivo de esto y se transforma en una carga administrativa innecesaria, ¿ya? Entonces tenemos que pasar un poco a los indicadores, como siempre, como dice el dicho un poco, menos es más, y pasar a los indicadores que muestren los resultados. Yo creo que todos estamos un poco de acuerdo con respecto a los indicadores hacia resultados, y también los indicadores hacia la prevención de, o el evitar de. Entonces ahí va a haber, con respecto al tipo de centro, cuál es cuál es su enfoque, primaria, secundaria, terciaria, pero tenemos que empezar a tener menos indicadores con un objetivo mucho más claro, y que midan específicamente eficiencia de las diferentes áreas. Y un poco también, volviendo a lo que decía no sé, Patricio, con respecto al mercado público, que el sector privado por sí es más dinámico por naturaleza, ¿ya? Y tiene mucha más tolerancia al riesgo. Por lo tanto, las innovaciones tienden a lograrse de manera más rápida.
obviamente con ciertos riesgos, pero que finalmente es necesaria una colaboración de por medio. Entonces, pensando esto en el sistema de compras públicas actual, el sistema actual de compras públicas se queda chico, ¿ya? No captura las necesidades, no captura las dimensiones, que ahora son mucho más complejas y van cambiando en el tiempo, sobre todo para la evaluación de una tecnología. Necesitamos modificar la ley de compra pública actual, ¿ya? Yo creo que está eso muy claro, por las razones que ya he dicho, y ahí nosotros creemos que la injerencia de una agencia TESA es fundamental también, ¿ya? Para la medición, para ver qué se mide y cómo se adquieren estas tecnologías, cuáles son las dimensiones que debería tener en consideración y los lineamientos y necesidades del sistema, ¿ya? Y obviamente acá esta agencia necesita sí, una articulación con el ARIT, con la NID, ¿ya? Que finalmente también estas tecnologías que estamos necesitando, que estamos viendo que tienen dimensiones diferentes y que van innovando, también vayan de la mano con una inversión en investigación y una articulación con el que actualmente es nuestro centro de referencia para destinar fondos de investigación. Así que eso es un poco el mono que pintado de nosotros. Muchas gracias, Felipe. Quisiera darle la palabra, como para seguir el orden, a Mirko, por favor. Sí. Sobre el tema de eficiencia hospitalaria, bueno, partir diciendo que la literatura y la experiencia muestran que es súper difícil medirla. Al final, ¿qué es la eficiencia? También es una pregunta difícil de responder, y sobre todo en el ámbito de la salud, donde los centros de salud son de diferente complejidad, la población que se atiende es de diferentes características, y hay un montón de variables inherentes tanto a las personas como a los propios centros de salud que hacen difícil compararlos también en cuanto a cuál es más eficiente, qué centro de salud es más eficiente que el otro. Dicho eso, hay algunos instrumentos de evaluación de eficiencia que sería bueno mejorar, que si bien cumplen un rol importante, está el instrumento de evaluación de los establecimientos autogestionados en red, que son centros de salud que son de mayor complejidad, que están desconcentrados de los servicios de salud, que tienen más atribuciones, pero aún así el director del servicio de salud es quien decide qué prestaciones se entregan en ese centro de salud, entonces no hay una total independencia. Y en ese sentido nuestra propuesta apunta, como la adelantaba anteriormente, a una reforma de prestadores estatales que creemos que va a generar más eficiencia, en tanto que si es que consideramos que este instrumento, por ejemplo, lo estoy tomando como ejemplo solamente, este instrumento de evaluación de establecimientos autogestionados en red lo ejecuta la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales, es como decir que se está autoevaluando. Entonces, ¿qué honestidad puede haber detrás de una autoevaluación cuando se es juez y parte? Entonces, lo importante también, más allá de los indicadores que se tomen, que ya lo abordaron mis compañeros, es ver cuáles son los incentivos del Estado y las dependencias que se generan en estos incentivos cuando la organización no es muy buena. Entonces, por eso pretendemos que las organizaciones locales de salud sean independientes y que tengan mayor posibilidad de gestionar sus recursos en el largo plazo y orientarlo también a una dinámica de competencia en relación con los prestadores privados a la hora de ser contratados por la aseguradora. Este instrumento considera 37 indicadores y casi todos los prestadores autogestionados en red cumplen con el 75% que es necesario para aprobar el instrumento. Entonces, ahí hay algo un poco confuso. Quiere decir que casi todos los centros de salud están siendo eficientes, cosa que sabemos que no es así. Antes se me adelantaron con el tema de las cirugías y la programación de los pabellones. Sabemos que hay fallas o ausencia de la programación de los pabellones, de las consultas ambulatorias, las estadías prequirúrgicas son elevadas, la adquisición en equipamiento, insumos, a veces no tienen mucha relación con la planificación, y también hay una falta de control financiero y estratégico. Nosotros queremos recoger experiencias individuales de prestadores que han implementado metodologías innovadoras para gestionar mejor los pabellones. También recogemos de la literatura que modelos para optimizar la gestión de los pabellones pueden alcanzar entre un 10 y un 15% más en los tiempos de utilización. Entonces, pasar de lo manual a lo más digital es clave en el tema de los pabellones, y es súper complicado porque hay muchas variables que se tienen que considerar para gestionar correctamente los pabellones, como
hay una gran variedad de operaciones quirúrgicas, los tiempos de operación también varían, las prioridades de los pacientes son diferentes, las capacidades de los centros, de los establecimientos, como dije al principio, son diferentes, y también varía la permanencia de los pacientes en hospitalización. Entonces es muy complicado gestionar correctamente los pabellones y definitivamente innovar en ese sentido es algo que queremos lograr. Gracias. Me parece que antes de, Patricio, disculpa, antes estaba el doctor Telgue, y después vendría la intervención. ¿Doctor? Corto. ¿Aló? ¿Sí? Sí, lo escuchamos, perfecto. Perfecto. Muy corto. Lo primero, entender, y en eso coincidimos todos, que el exceso de indicadores es un consumidor de horas hombre de profesionales que no genera ningún beneficio, sino que al contrario, genera un gran problema. Segundo, los sistemas digitales, una de sus principales ventajas es que al capturar los datos en los procesos sanitarios, son capaces de generar la data consolidada o evaluada de manera automática. Por lo tanto, la presencia de los sistemas de registro clínico electrónico y diferentes herramientas digitales son un avance hacia eso. Segundo, coincido con Mirko, si eres juez y parte en tu autoevaluación, es probable que tus números, si son hechos a mano, no van a representar la realidad, sino que van a representar lo que quieres que represente. Y eso lo vemos todos los días. Y tercero, la eficiencia de una institución de salud no solamente tiene que verse en el proceso final, tiene que verse en todos los procesos intermedios. Obviamente sin caer en la exageración, pero lo necesitas. No puede ser, por ejemplo, que una institución, un mismo profesional, con las mismas horas contratadas, produzca 400 pacientes año y otro profesional produzca 4.000 pacientes año. Estamos hablando de las mismas condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿eso lo estamos evaluando? ¿Cómo? ¿Vamos a crear un nuevo indicador que va a significar llenar una nueva planilla Excel y enviarla para que alguien más la revise? ¿O lo hacemos a través de las herramientas digitales que ya tenemos, que son capaces de rápidamente mirar, oye, tu profesional 1 produjo en 22 horas 400 pacientes y el otro en 22 horas produjo 4.000? Entonces, esas herramientas tenemos que usarlas, y eso más que un informe o un indicador que mira hacia el pasado, son tableros de comando, igual que nuestro automóvil, que nos están mostrando lo que tenemos enfrente. Cuántas velocidades vamos, cuántas revoluciones tenemos, ¿ya? Y eso se está usando muy poco en cada uno de los niveles. Existen herramientas, se están usando, pero todavía son insuficientes. Y ese control fino sobre cada uno de los procesos locales a través de tableros de comando, en cada uno de los gestores medios y altos, va a ser mucho más eficiente que esperar que el próximo año sepamos lo que hicimos el año pasado para tomar la decisión del siguiente año. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Telgue. Patricio, tienes ahí tu mano. Muchas gracias. Quisiera plantear dos puntos. El primero es considerar que la tecnología llega hasta el teclado. Y con eso quiero resaltar que son personas atendiendo a personas. Y muchas veces estas personas no tienen claro cuál es su aporte a la cadena de valor. Y eso no solamente es un fenómeno exclusivo en los hospitales y los consultorios, es bastante transversal. Lo he visto, y también he visto que la pandemia exigió mucho a los equipos sanitarios, y en algunos puntos se rompió siempre lo hemos hecho así, que es un colorario que existe en los hospitales. Salir de la zona de confort, capaz de mirar los procesos, cómo se optimizan, dejar de hacer tareas tautológicas, es parte de la innovación. Y tiene que ver con generar los espacios y la cultura del trabajo en equipo, de pasar de procesos persona dependientes, médico-centristas, a la formación de un equipo de trabajo con procesos claros. Y procesos que pueden ser bien tecnologizados con algunos indicadores medibles, claros y que sean representativos. Porque si yo mido cuántas personas en la sala de chat están con zapatillas blancas, no significa nada. Ese es un caso clásico que se enseña de estadística. Entonces, quiero resaltar que
la disposición de las personas y la creatividad de las personas puede, y es un factor determinante en la evolución de los sistemas. Ponerse a la disposición, porque puede existir un sistema informático muy bien pensado, pero si las personas no lo quieren utilizar, el sistema informático y los tableros de control llegan hasta ahí, se pierden. Y nos ha pasado más de alguna ocasión en el sector. Recuerdo hace un par de años atrás cuando se intentó uniformar la disposición y el registro de fármacos con algo similar al CIE-10 y no resultó. Y fueron 2 o 3 años de trabajo perdido. Entonces creo que es relevante considerar que la tecnología es una herramienta al servicio de personas. Y ahí hay una tremenda oportunidad que tiene que ver con generar los espacios de intervención, pero también generar las capacidades técnicas para que la gente sea capaz de reinventarse sin miedo. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Les comentamos que han llegado muchísimas preguntas y comentarios al chat, pero lamentablemente por tiempo nos es imposible canalizarlas todas, pero vamos a recogerlas y hacérselas llegar de manera oportuna para que ustedes estén al tanto. Y bueno, tenemos que ir cerrando este espacio. Agradecerles nuevamente el haber participado de esta instancia colaborativa de diálogo y de reflexión sobre la innovación, el rol de la innovación en el sistema de salud. Y antes de cerrar quisiera dejar a nuestra presidenta, la presidenta de IMET, Asíse Fernández, que nos dé un mensaje de cierre. Asíse. Asíse. Ahí, ¿me escuchan? Ya, ahí tenemos a Asíse. Asíse, adelante. Súper, gracias. Nada, bueno, gracias Felipe, Mirko, Rodrigo y Patricio, de verdad, súper interesante. Y muchas gracias a todos los que han participado y han seguido este webinar, ¿no? Muy bueno ver que en general hay bastante acuerdo, ¿no? En el qué hay que hacer, ¿no? No vi opiniones muy encontradas ni muy separadas. Y bueno, y ahora el trabajo es cómo lo hacemos y cómo lo hacemos rápido, ¿no? Porque tenemos esta urgencia, ¿no? de poder solucionar todos estos temas de salud que tanto agobian a la población y que al final es una de las cosas básicas que dignifican a nuestra población. Ha sido súper interesante conocer todas las visiones de los representantes en los distintos tópicos, todo el tema de innovación, telemedicina, digitalización del sistema de salud, muy relevante en cada uno de los programas y esperamos también seguir avanzando en esta transformación del sistema de salud. Nosotros, por nuestra parte, con el compromiso de continuar desarrollando diálogo constructivo, multisectorial con autoridades, academia, prestadores de salud, pagadores, profesionales, etcétera, como con los pacientes y sus cuidadores, para poder avanzar de nuevo. Estamos convencidos de que esto es un trabajo mancomunado de los distintos stakeholders que interactúan en este sistema, pagadores, prestadores, profesionales de salud, la industria, etcétera. Y bueno, terminar agradeciéndoles darnos la posibilidad de aportar desde AIMET este tema y espero que podamos volver a encontrarnos para seguir trabajando, discutiendo, solucionando dudas, etcétera, con el objetivo de seguir avanzando en la salud de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias Asíse, gracias Mirko, Patricio, Rodrigo, Felipe. Muchas gracias a quienes nos siguieron, también su participación, y esperamos encontrarnos próximamente y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. 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 Oye, Lore, ¿sabéis que sería bueno recabar todos los comentarios y preguntas, ¿no? Para después también poder canalizarlos. Porque hay muchas cosas que se quedaron sin contestar. Sí, lo vamos a hacer. Sí. Súper. Adiós. Bueno, me despido. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Para hablar de equipo médico. Qué lástima. Muchas gracias. Nos faltó tiempo para hablar de equipos médicos. Eso es un tema. Sí. Es un gran tema, ¿no? Tenemos un gran tema para seguir conversando esto y en realidad se quedaron millones de comentarios y preguntas, pero muchas. Así que... Lejos el conversatorio con más preguntas que era organizado. Lejos, por lejos. Con eso le digo todo. ¿Cuántos ya? ¿Cuántos conversatarios ya? Y llevo mucho en el cuerpo. O sea, ya. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buenas Tengan buen tardes. día. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, chao.